Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Repuli Podcast. De antemano, dándole las gracias a todas las personas por su apoyo, por su cariño en la segunda temporada y la primera temporada de Repuli Podcast. Y ahora esta tercera temporada, este segundo episodio que va a estar formidable. Dándole las gracias a Vladimir Caraballo, mi cardiólogo, y a Guzmán García Hijo, quienes son nuestros patrocinadores de siempre. Hoy me encuentro con Alberto y Disraeli. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, Hola, ¿todo excelente, bien? feliz, feliz de verdad estar aquí con el Miren, público tenemos de Republic Podcast. Qué Sí, bueno. es Tenemos hoy un súper invitado, chicos. Una persona que valoro mucho, quiero mucho. Es mi tasador. Va a hablar de las tasaciones, el impacto que tienen las tasaciones. Y vamos a dar un fuerte aplauso a Alejandro Peralta. Y el invitado en la tercera temporada. Exacto. Es la primera entrevista y creo que mi tercera entrevista. Exacto. Sí, Estoy más areteando esta entrevista desde noviembre, octubre del año pasado, señor. Ya, Es ahora el momento. Es ahora el momento que se Es ahora el se dio momento. La circunstancia. Bueno, pues muchas Ajá. gracias por la invitación. No, bienvenido. Bienvenido. Honrado de estar compartiendo espacio acá con ustedes. Te haré una pregunta que una vez se la hice una invitada. ¿Cómo tú quieres empezar esta entrevista? Como lo típico, lo normal, lo básico. ¿Quién Exacto. tú eres? ¿A qué tú te dedicas? Tu background, exacto. ¿O quieres ir directo al tema? No, lo ideal sería normal, que fluya, que vaya fluyendo normal. Pues Va. mira, yo voy a hacer la No, primera pregunta. Adelante. ¿Qué impacto tiene que una propiedad tenga vista al mar o no? Porque yo veo que desde que dice vista al mar, el precio se dispara. Ah, pero ¿Eso claro. es determinante cierto, o es un mito exacto. de la gente? No es un mito. Ah, no es un ok. mito. Y más si es en zonas turísticas. Ok. Está Ya. lo que se denomina como primera línea de playa. Ok. Ujú. Y hay otro que obviamente el nombre segunda línea de playa, pues obviamente está detrás de la primera. La vista es un intangible, vamos a decir así, Va. pero que agrega deseabilidad. ¿A qué me refiero? Si ustedes están en segunda línea de playa y su cabaña, su villa o el inmueble que sea que usted tenga ahí, la vista que usted tiene es la propiedad de su vecino. A diferencia que si está en primera línea de playa, que aparte de que tiene una vista agradable, Ujú. también tiene un acceso más próximo. Más privado. Más privado, Ok. que eso es parte de la deseabilidad, porque el que compra una propiedad en la playa, lo que está comprando es, ¿verdad? Exacto. Esa ubicación y lo que quiere es la playa. Es lo Ok. mismo, Sí. como en Alejandro, como que estaba hablando anteriormente de estos días. No es lo mismo un terreno con vista hacia la autopista que con vista hacia atrás. Hacia atrás. Correcto. exacto. No es lo mismo. No es lo mismo. Además, también por el tema de la accesibilidad. Obviamente va a depender el uso que se le vaya a dar al inmueble, el tipo de inmueble que se esté evaluando, pero respondiendo a la pregunta, Alberto, no es un mito. O sea, los inmuebles en primera línea de playa, Ok. y más en zonas turísticas, Ok. tienen Un valor agregado. sí, tienen un valor Ya. agregado, y eso lo hace un poco, o sea, el valor al final es un poco más elevado que los que no están en primera línea de playa. Tengo una pequeña pregunta. ¿Qué elementos se debe tomar a la hora de hacer una tasación? ¿Cuáles son los Parámetros. A, B, C? Exacto. Pero yo, para ese antes, tipo de- antes de que tú sigas, es bueno que tú le explicas a la gente qué es una tasación. Muy buena pregunta. Y exacto. la con la pregunta No, lo que de pasa que es vaya que con él eligió, nada. Ok. él eligió el camino largo. Él quiso Sí, yo quise empezar pero adelante con la... a lo deshabitual. No, Exacto. pero buena pregunta. Pero Una tasación. hay que explicar que es una ¿qué es tasación. una tasación? Sí. Aplatanado. Sí, claro. Sí, Una sí. tasación es el proceso sobre el cual un profesional, obviamente, de esta área de la tasación, Ujú. da una opinión de valor basado en unas metodologías que son universalmente aceptadas y están universalmente establecidas, que de hecho por eso los bancos aceptan estos informes basados en esta metodología. Ujú. Cuando digo una opinión de valor, es porque el valor va a depender de esta metodología que sea utilizada por el evaluador, qué tan efectiva sea dependiendo del tipo de metodología que utilice, y también la experiencia del evaluador en sí va a hacer que el valor sea lo más cercano a la realidad posible. Perfecto. Porque el Ok. evaluador no pone precio. Ya, eso es al momento que está finiquitada
propiedad o el inmueble o antes de. Vamos a ver, las valuaciones tiene que hacerse, la evaluación es una fotografía del momento. Va. O sea, al momento que se va a un inmueble, el valor que se va a obtener es el valor de lo que existe. O sea, no se puede hacer no se le puede dar un valor Algo que no a existe. algo que es Exacto. proyectado. Aquí se va a hacer una torre Ujú. y en el presupuesto la torre cuesta 100 millones, pero al momento de ir a hacer la evaluación lo que hay es el terreno, o tal vez está el terreno y tal vez un primer nivel, pues lo que se va a valorar en ese momento es Es el el primer terreno y ese primer nivel. Ujú. No Sí. se puede valorar Lo que está a futuro. como si la torre Exacto, estuviera como si construida, estuviera porque hecha, puede- ajá. claro, puede que pase o puede que no. Exacto. O sea, Exacto. la tasación, esa es una descripción bien, yo creo, bien Sí, sencilla, claro. que es una Ujú. fotografía del momento. De los Exacto. elementos, como dijo Israel, los elementos que se toman en cuenta para una tasación, ¿qué cosas? Dígase, se tiene que tomar en cuenta para que dé un buen número una tasación. Tiene que tener, por ejemplo, buenas terminaciones, tiene que estar bien ubicado. ¿Cuál es el ABC para esos elementos fundamentales para una tasación que no debe faltar? Y ahí mismo, ¿cuáles son las instituciones que debe estar registrado un tasador para operar como tasador? Eso iba a preguntar, que Igual, cuál era el muy buena gremio que pregunta, regulaba gremio. Y los otra tasadores. pregunta también, concadenada con la misma. ¿Hay algún tipo de, digamos, de habilidad especial para ser tasador? O sea, ¿tienes que estar formado en otro tipo de área o directamente puedes ser tasador directo, como un oficio, profesión? Responde al ritmo que tú quieras. Sí, Al ritmo que como tú quieras. Vamos a responder entonces De atrás para De adelante. atrás para adelante. Bien. Exacto. ya que Israel me queda más cerca, más Sí. próximo. No, para ser tasador, sí hay, obviamente, sí, no necesariamente tiene que ser un ingeniero o Ok. un agrimensor, o sea, no hay ese requisito. Sí está el requisito de que debes de hacer los cursos en los gremios que están Correspondientes, en los exacto. gremios correspondientes, que ahí vamos a responder la pregunta de Alberto, que acá en Dominicana los gremios que acreditan tasadores está el CODIA, que tiene su capítulo de catastro y tasación, y está el ITADO, que es el Instituto de Tasadores Dominicanos. Perfecto. Esas dos instituciones son quienes acreditan a los tasadores, y para poder tener tu credencial o tu exequatur como tasador, Ujú. tienes que aprobar los cursos. Los cursos. ¿Ambos impartidos por o ellos. uno, ya sea por el CODIA o el ITADI? O ambos. Puede tiene que ser. puede ser por cualquiera de las dos casas, te puede Ok, acreditar. tienen la como- misma validación. Sí, tienen Perfecto. la misma validación, o sea, pueden acreditar cualquiera de las dos puede acreditar a una persona como tasador. Excelente. Ok, y los elementos de una tasación, ¿cuáles son los elementos fundamentales para hacer una buena tasación? A grosso modo, los principales son, sí, tú, una en la pregunta tú indicaste que cuáles son esos elementos para que una tasación dé un buen número. O no un número, sino que... Para que sea una número tasación estimado, exacto. no Exacto, gusta. Exacto, para que Exacto. sea Una tasación eficiente. Digamos, como sí, a precio de mercado. podría Al precio de decirse. mercado. Sí, ahí era para decirle que ahí la palabra hubiese sido una tasación objetiva. Exacto, Objetiva. exacto. Porque Ok, bueno y objetiva. malo no va a ser, porque No, la tasación objetiva. va a dar el Objetiva. valor. El valor. Objetiva. Exacto. Entonces, para que la tasación sea objetiva, se consideran algunos factores a modo general. Aparte de estos que les voy a decir, hay muchos otros. Va a depender del tipo de inmueble. Hay inmuebles incluso que son clasificados como inmuebles especiales, pero a grosso modo se debe considerar la ubicación del Primer inmueble. punto. Ujú. Se debe de considerar el tipo de sector. Se debe considerar incluso hacia dónde está la orientación del inmueble, o sea, me refiero norte, sur, este. Ok. Los tipos de materiales del inmueble. Va a depender, obviamente, si son cónsonos a la ubicación, o sea, si es un sector clase media alta. Entonces, eso también influye en los tipos de materiales. Los aspectos legales del inmueble, cómo está
si tiene subtítulos, si no tiene Exacto. subtítulos. Ey, ese No dato hay yo no un lo vicio sabía. oculto Sí. dentro del... Yo no sabía inmueble. ese dato ahí. Y explica otra vez ahí mismo, Alejandro, si tiene, por ejemplo, tema de contribuciones que le deben a la DGI, si se suma dentro de la tasación. Sí, o sea, obviamente va a depender qué alcance tenga la tasación. O sea, qué alcance puede darle ese profesional que usted contrató al momento de hacer la evaluación. Ujú. Debe de acordar con él qué usted va a requerir. O sea, aparte del valor, usted debe de indicarle cuáles son esos requerimientos para que ese profesional pueda decirle si puede hacerle, digamos, una debida diligencia hasta cierto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero sí, la tasación debe de decirle a quien le contrató el servicio de quién es el propietario del inmueble. Ok. En función a la documentación. O sea, el informe de tasación debe de tener una documentación que soporte la legalidad de ese inmueble, porque el informe de tasación indica quién es el propietario, quién es el solicitante, y debe de tener, o sea, eso también es parte, influye en el valor. No Ok. es lo mismo un inmueble que esté bajo su normativa y bajo las leyes, o sea, toda su documentación legal, bajo una que de momento no tiene documentación, que hay que iniciar ese Exacto, proceso de un proceso de saneamiento. cero. Ujú. Exactamente. Ok, antes que Alberto cualquiera pase, ahí mismo, el informe de tasación resumido, ¿qué contiene? ¿Cuáles son los elementos que la persona, porque es un informe extenso, Sí. que una persona no va a leer, pero ¿cuál tú decías una persona que va a comprar o una persona que va a vender? O un asesor, o no diga página 1, página 2, sino qué elemento tiene que leer? Tiene que leer la parte del monto, tiene que leer la parte de la descriptiva. ¿Cuáles son los elementos que tienen que... El buen dominicano dice lo que cuesta. Exacto. Ya. ¿Quieres Y ya, saber pero qué ¿cuáles es? son el Y ve la informe? fo- ¿Qué y ve la tiene el foto. informe? La forma, el fondo, exacto. Exacto. Todo ese engranaje para ¿Qué nuestra- tiene el informe? Pero es importante saber eso, ¿Y sí, qué es son las cosas importante. importantes para ver de una vez? O sea, para ver la exacto. tasación. ¿Qué no puede faltar en un Exacto. informe de tasación? Esa yo creo que sería una llamativo pregunta. del informe de tasación. Sí, mira, no debe obviamente ya lo principal o sea, cualquier persona que te contrate, lo que al final cuando tú le vas a entregar, ¿cuánto dio? Santo Dios. sí, A él no le importa más nada. ¿Cuánto dio? dio? ¿Cuánto dio? Eso hay una certificación, esa certificación que va dentro del informe es la que indica cuál es el valor global. Dependiendo del tipo de inmueble, hay un detalle que es donde está la descripción de la metodología que se usó para la determinación del valor, que ahí va a tener, por ejemplo, si fue una casa, entonces ahí va a poder detallarle dependiendo de la metodología, pero mayormente siempre tiene el valor del terreno Ujú. por separado y el valor de lo que es la El infraestructura inmueble. Ok. como tal. Esa composición de esos dos valores es lo que le va a dar el valor que está en la certificación Ok. valor del inmueble. Una parte importante que debe de tener es las comparables. El informe de tasación debe de mostrarle de una forma que no sea muy compleja para el propietario, que pueda ver, para el solicitante de la tasación, perdón, que pueda ver cuáles fueron las referencias en función a comparables que utilizó el evaluador para poder llegar a ese valor. Y luego también está dentro de todo el detalle, está todos esos parámetros también de los factores Ujú. que se considera la ubicación, la parte legal, la parte de condiciones, la parte de deseabilidad. Hay una serie de factores que va a depender ya del tipo de inmueble, pero a grosso modo esos son más o menos estándares. Eso casi siempre- la cantidad de parqueo se considera. Ah, ok. también. Ok. Cuando Alejandro habla de comparables, él toma como parámetro los apartamentos que están en la zona. Me imagino. Para ver el precio Me de imagino. cómo Me anda. imaginé. Exacto. Tú sabes que ahora tú, explicando un poco de todo esto de la tasación, me surgió una pregunta que yo sé que tiene un valor, pero sería bueno siempre explicársela al público de Republic Podcast. Sabemos que la ubicación es clave. Eso es como que la entrada de una tasación, ¿dónde está ubicado? Aquí, por ejemplo, en la ciudad,
particularmente de la ubicación que tenga o no, ¿qué tanto le agregan las amenities al valor de una propiedad? Porque veo, principalmente en el centro de la ciudad, que hay muchas torres principalmente y residenciales que se están preocupando mucho por las amenities. Claro, yo sé que tiene que ver mucho también porque el sistema de vida de ciudad ha cambiado y a la persona lo que se le está tratando de buscar, de que tenga las mayores comodidades posibles en su hogar, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otra explicación que le hemos hablado aquí en otros episodios del podcast. Pero a la hora de una tasación, ¿qué tanto valor puede agregarle una amenity o no? Sabemos que, o sea, tomando la premisa de que lo más importante es la ubicación y la calidad de los materiales que se esté usando para el inmueble y el estatus de la propiedad. Claro. Pero ya fuera de eso, de esos 3 puntos, ¿las amenities le agregan ese valor tan añadido como dicen o no a una propiedad? Le agregan valor, pero vamos a decir, el mismo mercado traza las pautas o pone esa frontera de hasta aquí. Ok. Importante. Vamos para a que, ver si te puedo... para que el público, para que el público lo entienda, las amenities son las áreas comunes áreas sociales. O esas amenidades que se le agregan extras. Piscina, gimnasio. Exacto. Coworking. Exacto. Un lounge. Un lugar para choferes. Sí, pero vamos a ponerlo... a buscar ejemplos, porque es como uno puede explicar para el público que claro, no es, que no es un técnico en la materia. Considerando la ubicación, que por ahí es que se parte, como indicaste. En el proceso evaluatorio se hace un estudio, se hace un análisis de la zona, por eso es que se hace un análisis de mercado. Entonces, ¿qué sucede? Que el mercado, al final, va nivelando, va colocando en una balanza el mismo valor de ese tipo de inmueble en el mercado. Porque recuerda que ese inmueble, al momento de hacer el proceso evaluatorio, tú lo vas a comparar con sus iguales. Si tú vas a comparar un edificio, un apartamento que esté en un edificio o en una torre que tenga esas amenidades, tú lo vas a comparar con uno similar. Con otro similar. No, aunque sea una torre, debes de asegurarte de que sea una torre que tenga unas características similares, porque si es muy distinto, entonces el valor al momento de hacer los análisis, porque obviamente todo eso se analiza con parámetros estadísticos, pues obviamente va a discrepar, sí. Hay desviaciones de la medición estándar y demás. Entonces, eso te va guiando de, mira, eso no es comparable. Entonces, va a llegar un punto en que sí, vamos a decir, si el mío cuesta 10 pesos y tú también estás publicando el tuyo en 10 pesos, pero el tuyo, aunque son el mío de 3 habitaciones, el tuyo de 3 también, pero el tuyo tal vez tiene, el mío tiene un gimnasio adicional al mío. Eso le agrega un valor, pero no es que eso le va a agregar un valor como de 50%. Exacto. Sí. O sea, es más deseable. Lo que te está garantizando es que va a tener una salida al mercado más rápida. Más rápida que el mío. Okay. Y tiene esa deseabilidad que tú le puedes poner, se le puede agregar algo que ese algo lo va a dictar el mismo mercado, pero no es, porque a veces tú sabes que asignamos precios cuando uno está vendiendo un inmueble. Sí. No. El mío tiene piscina. El mío tiene gimnasio, zona familiar. Y lo que te dice, me imagino que, perdón que te interrumpa, lo que te dice el tasador, pero pero ya el tuyo no es el único que tiene piscina. Ya mira, hay muchísimo en la zona. Sentimiento. Sí, claro. Hay un valor sentimental que se lo pone y le ponen ese precio, vamos a decir, de que ese es el precio. Sí, que para allá vamos. Termina. Bueno, entonces, tú te puedes topar en este ejercicio evaluatorio que, bueno, no, mira, que mi casa tiene este gazebo y además, mira, yo tengo este jacuzzi, entonces yo no puedo venderla, tengo que subirle 1,5 millones más, por decir algo. Sí. Entonces, no es, o sea, el evaluador no tiene ese mecanismo como decir, mira, yo le voy a poner, porque el evaluador se rige por el mercado. Por el mercado, ya. Un análisis que está... Muy buen punto. Eso de mercado, exacto. Muy buen punto. No hay forma de, o sea, ya ese jacuzzi, eso que tú le pusiste, eso es para satisfacción tuya.
tiene un valor agregado siempre y cuando quien esté comprando ande buscando un inmueble que tenga Esas De acuerdo. características. porque mayormente el que está buscando en esa zona, Ujú. tú puedes estar seguro que está buscando es algo parecido a lo que está en el mercado, no a ese que tiene, porque Exactamente. ese es un inmueble atípico. que Se está dio en la una casualidad zona. de que lo tiene, pero no es que anda Sí, buscando que- exactamente que tiene que ser así. Correcto. Mira, antes de que tú pases esa pregunta, Jason, Ya. porque hay muchos temas, wow, Sí, sí, yo es creo que bastante. no va a quedar corto. No, aquí. no, no, tranquilo, Entonces, tranquilo. Dale, dale. Te hablé de la ciudad. Ahora vámonos al interior. En las provincias. Por si tú un ejemplo. A la hora de yo decir, hay que evaluar un inmueble en casa de campo, automáticamente se está hablando de un proyecto de renombre. Porque puse casa de campo un ejemplo. Ya automáticamente hay un estándar de precio que de menos de ahí no puede existir una propiedad ahí dentro. Bueno, no un estándar, porque es O sea, el lo hecho mismo. de decir, está en Casecampo, está en Capcana, está en Punta Cana Risolo, está en Playa Nueva Romana, ya eso ya de una vez le pone como un punto de partida a la hora de una transacción. Puede haber un punto, tomando ese mismo ejemplo, puede haber un punto de partida para lo que es el valor del terreno. Ah, ok. Pero el inmueble hay que irlo a ver, porque es que al momento que se llegue al inmueble es que se van a ver las condiciones. exacto. Y aunque tú hayas gastado una fortuna, si el inmueble está deteriorado, lamentablemente tiene una depreciación Exacto. que hay que Bien. aplicar. O sea, Entonces, no influye dónde está ubicado per se, sino cómo se encuentra el momento. Sí influye. Sí la influye. ubicación por eso te digo, ¿en qué influye? Porque hay un, por ejemplo, el terreno Vale. va a tener su valor. Ya. Que mayormente el terreno siempre tiene una plusvalía Ujú. a medida que pasa el tiempo. Eso no vamos a entrar en él porque eso ya requiere otras explicaciones, Una explicación pero más no técnica. necesariamente Ok. siempre hay condiciones que se dan donde el terreno pierde valor. Pero esas Sí. son condiciones especiales y Ok, es y otro. como Ya. estamos Sí. cortos de tiempo, no van, pero Exacto. tomando ese ejemplo, sí hay un parámetro, hay unos valores, pero para algunos elementos, Ok, como por ya. ejemplo el terreno, pero hay que ir a verlo porque hay muchas condiciones que Ya. es inspeccionando el inmueble que se puede determinar. Pero en tu Sí. caso, Alejandro, para antes de la segunda pregunta que te voy a hacer, explícale a ellos el impacto que tiene, porque ya tú has tratado conmigo tasaciones, de que tú dices, mira, dio 260. Si tuviera el edificio bien pintado, dieras 270. Él lo sabe. Ujú. Que hay veces que diría aumentaría tanto por ciento. Explícale a ellos y a todo el público el impacto que tiene la fachada y que El el cuidado. apartamento esté bien cuidado y El que cuidado. puede impactar, no necesariamente en porcentaje, pero el impacto que puede tener. Sí, las condiciones del inmueble, obviamente, es como, por poner un ejemplo, un vehículo. Ya. Si usted se monta en un vehículo y usted lo enciende y el vehículo tiene un sonidito, ya usted sabe que hay algo que... Que no O cuadra. sea, usted no se va a sentir a gusto, aunque el vehículo lo lleve y lo traiga, pero ese sonidito usted siempre lo escucha. Entonces en el inmueble más o menos lo mismo. Al que va a invertir, el que va a comprar un inmueble, que va a hacer una inversión, lo que quiere es adquirir su inmueble y mudarse. Si usted adquiere un inmueble y entonces hay que pintarlo, hay que remozar el baño, o hay alguna filtración, eso, hay unos factores que el evaluador considera que son factores de depreciación Ok. Ujú. por la condición, porque no está en condiciones óptimas. Y hay unas escalas que el evaluador considera que se le aplica en función a lo que el mercado para inmuebles similares ofrecería si estuviera en condiciones, por ejemplo, un inmueble que te lo publican recién construido, nuevo, Nuevo. a estrenar. Ya. Entonces, ese inmueble que es similar al tuyo, no solamente ese, sino todos los que andan en el mercado con esas características, comparado con el tuyo, obviamente va a haber una diferencia y esa diferencia va a ser justificada es por esas condiciones. Si estuviera en condiciones óptimas, pues bueno, se equilibra junto con los... Alejandro, para ir cerrando, yo creo que tú le expliques a la gente de Repoli Podcast y gente, cliente, asesores, el impacto de una tasación. Dígase, ¿qué tan importante es realizar una tasación antes de sacarlo a la venta?
y el impacto que tiene un precio de venta muy elevado a la tasación. Me explico. Tú sabes que mucha gente pone, como tú dijiste, precios emocionales. Eso vale tanto. Entonces, yo quisiera esas son dos preguntas en una. La importancia de una tasación para el proceso de venta y qué impacto tiene una tasación en el proceso del banco. Dígase que tú tuviste una tasación, por ejemplo, en 250 y lo colocaste en 350. ¿Qué situación puede haber en esos casos? Entonces, son como dos preguntas en una. Y mira, tú sabes que Bastante. ahí, un comentario breve. Eso es muy bueno que Jason lo tope, principalmente las tasaciones a cuando uno ya va a vender un inmueble, porque aquí el dominicano tiene una costumbre de hacer tasaciones solo cuando está adquiriendo una vivienda que va a ser financiada Sí. con el banco. Por lo tanto, ya después que tiene la propiedad y la va a vender y alguien no va a financiar realmente, a veces como que muchas personas, no digo que todos, me imagino que esa cultura ha cambiado, obvia un poco el tema de la tasación y la otra persona, el comprador, le da el precio mayormente que el otro le está pidiendo sin tasarlo así. Bueno, eso responde parte de la Sí, pregunta. sí, Eso sí. responde parte de la pregunta. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia de tener una tasación previo a la operación de compra-venta es precisamente la que acaba de indicar Alberto. Y es que sin una tasación es un proceso que se está haciendo por Informal. temas emocionales, sin información. La tasación le garantiza tanto al comprador como al vendedor de que hagan una operación con la información suficiente para que puedan tener un valor justo a las condiciones del mercado por ese inmueble. Así el comprador se asegura de que el dinero que va a colocar en ese inmueble, pues es un valor equilibrado en función, si fuera a comprar un inmueble en condiciones similares en la zona, porque cuando es así de adquirir inmuebles, fulano me dijo que vale, o sea, que está Vale pidiendo 6 Vale millones. tanto. 6 millones, él lo está vendiendo Eso 6 vale millones, y tanto. yo le doy los 6 millones. Es probable que sea una oportunidad. Claro. Tal vez el inmueble en el mercado vale 7 Claro. u 8, pero no suele darse así porque Ok, raro eso. mayormente Sí. quien está vendiendo siempre quiere Tirarlo alto. Claro. siempre Ajá. quiere tener un margen, ¿verdad? Sí. de Y es de ganancia. lógico. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que si al hacerlo de esa manera, para tú ganarte la plusvalía del inmueble, si en promedio se tarda 4 años, en el proceso tuyo tú vas a tener que gastar 10 años, porque tú estás comprando sobrevalorado. Eso por un lado. Respecto a la parte del De los impacto de los bancos, Ujú. es primordial porque los bancos, pues bueno, tienen un apetito de riesgo que está regulado. O sea, los bancos no compran así por emociones. Los bancos tienen sus regulaciones y Ujú. el préstamo hipotecario va en función a un porcentaje del valor de la tasación. Porque- Ojo con Ok. eso. El valor de la tasación no tiene nada que ver con el precio de venta. No. Ojo No, con no. eso. El precio de venta es algo que lo tiene su propietario Claro. fuera del banco. El banco requiere obligatoriamente una evaluación una evaluación que sea acreditada, certificada por un profesional que esté avalado o por el ITADO o por el CODIA. De hecho, los bancos tienen su listado de tasadores autorizados. Párate ahí. Y perdóname que te interrumpa de esa manera. Ya que tú tocas ese tema, no sé si pueda servirle de consejo a los nuevos tasadores que vienen entrando a este mundo, o para la persona en general. Pero a mí, como persona, entiendo que ellos tendrán sus explicaciones, sus motivos, pero a mí se me encuentra cuesta arriba de que si yo te contrato a ti como tasador y tú me haces una tasación de un inmueble mío, yo se lo llevo a un determinado banco y tú no estás en la lista de ese banco,
el banco me dice, ese tasador no está con nosotros, pero este tasador está acreditado por las Exacto. autoridades dominicanas. Se ¿Por qué tú supone no me que quieres hacer una debería tasación tener mía? libre ¿A qué se acceso debe? ese ¿A qué se debe eso? Sí, bueno, lo que pasa es que los bancos, el listado que tiene cada banco, ya es un listado que ha sido Depurado. depurado, exacto, Ok. depurado por ellos. Ya ese evaluador ha sometido sus credenciales ante esa entidad bancaria. Ellos han hecho las evaluaciones correspondientes y bueno, y lo acreditan a que sea un tasador externo de ellos. Anualmente, el banco le pide a sus tasadores o a su listado de tasadores que actualicen sus credenciales o si han hecho Cursos. Sí. Sí. cuestión de que, porque esto de las tasaciones es muy amplio, o sea, Podemos no- tener una segunda parte de eso. sí, y no es solamente, por ejemplo, lo que yo me especializo es en valuaciones o tasaciones inmobiliarias, pero también, por ejemplo, yo me he capacitado también en equipos y maquinarias. No es a esta la que me dedico, pero también estoy Acreditado. Exactamente. Sí, porque es otro tema, que hay diferentes Pero tipos de hay tasas. tipo de tasaciones tasadores. para prenda, para obra de... O sea, todo prácticamente se puede... Todo lo que usted pueda hacer, una operación que usted necesite hacer con un préstamo de alguna entidad prestataria, puede ser un banco, una cooperativa, un prestamista, Claro. Sí. hay Hay evaluación tasadores especializados para especializados. Ok, pero para culminar, Ok. para la parte que no terminaste, el banco te presta, por ejemplo, el 60% de la tasación, por ejemplo, ¿verdad? O el porcentaje que diga. Imagínate, para que la gente tenga una idea, imagínate que la tasación dio 250 y el precio de venta es $300,000 que cerraste. Explícale a la gente la operatividad, que cómo funciona y qué afecta ahí. Cómo funciona de que el 60% de los 250 Mira, y el restante por a eso- pagar. Sí. Grosso Por eso- modo, creo que Jason se refería a si afecta a la hora de buscar una financiación la tasación. Sí, 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 ya, sí. yo sé, ya yo sé, ya yo sé la ok, pregunta, ya yo sé la ya, pregunta que Eso es adelante, lo que me ha entonces. pasado. Lo que sucede es que, mira, lo primero, lo que pasa es que parte de la cultura siempre hace que se afecte, vamos a decir, el procedimiento correcto. El procedimiento correcto debería ser que usted, antes de iniciar el proceso de compra, usted haga su tasación, o sea, antes de usted iniciar su operación de compra con el banco, usted haga su tasación para que el banco pueda tener el valor y el banco le diga, en función a ese valor, cuánto el banco puede prestarle. Lo que sucede es que a veces se hace la operación en función al precio de venta, Ujú. que es lo que tiene publicada la persona que está vendiendo. Ujú. Ok. Se inicia ese proceso, ya la persona va al banco, inicia un proceso de préstamo hipotecario por ese valor al que están vendiendo y 300 y algo, vamos a decir. Ujú. Y al momento de que entonces esa persona va al banco y el banco le dice, mira, el proceso exige que tú nos entregues una evaluación por un profesional acreditado, mira aquí el listado, elige el que te convenga. Cuando ese tasador que él elija vaya y haga la inspección y haga el levantamiento y haga el análisis, si resulta, como dice Jason, de que el valor es 200, De inferior. es muy inferior, entonces esa operación que ya él tenía iniciada se va a ver afectada porque él, si quiere continuarla, Ujú. va a tener que poner más dinero de su bolsillo para poder compensar ese dinero restante porque el banco le va a prestar en función al valor de la tasación, pero no es que le va a dar el 100% del valor. Un 60. Un 60 de 200, 250. Un aproximado, porque eso hay diferentes, vamos a decir que un 60, pero puede ser un 80, el valor puede, porque va a depender Se da esos casos, que te da el 80% de financiación. Sí, claro. Sí, mayormente En vivienda lo que de bajo vemos costo. exacto, Ah, ok. es un 80% mayormente, pero eso influye cómo esté tu balance scorecard a nivel crediticio, cómo esté tu crédito. Ujú. Si el banco evalúa que tú tienes un crédito que te permite, Razonable, te permite exacto. acceder a mayores fondos, pues el negocio del banco, recuerden que es prestar, que a veces la gente dice, mira, pero
No me tase con valor del banco, es con valor. El negocio del banco es prestar, el banco quisiera Claro. prestarte más. Exacto. Así es. Entonces, para concluir, el tema es de que te petan el 60% de la tasación y tú tienes que dar el 40% de lo que dio la tasación más el excedente de la diferencia. Ok. Sí, tiene que, claro, porque tiene... Para cerrar. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya, para cerrar. Ok, una última pregunta. Brevemente. ¿Influye el tipo que está determinado el inmueble a la hora de realizar la tasación? Digamos, si es un inmueble propiamente para vivienda o tiene un fin comercial. Para fines del préstamo. Exacto. O para fines de tasación. O tasación en general. Sí. No, lo que va a diferir de la tasación es la metodología que va a usar el evaluador, pero Vale. al final de cuentas el evaluador está capacitado experto. para, sí, Ok. obviamente para hacer Alejandro, tener ese valor. tus redes sociales. Sí. Para O redes contacto sociales. para la Redes gente sociales o contacto contactarte. profesional. Yo uso correo, yo no uso Perfecto, pues Ok. Correo y número, dale. número, si quieres. Sí, sí. Peralta 1986 @hotmail es el correo electrónico para contactos. Perfecto. Ok, perfecto. Nada. Gracias, Alejandro. De profesión, ¿qué eres? Soy ingeniero civil con una maestría en gestión de proyectos y un posgrado en dirección general. ¿Sabes por qué la última pregunta fue la primera? ¿Por qué? ¿Ok? Porque tú decidiste que tú ibas a hacer una entrevista totalmente atípica, Atípica. y de verdad Y que lo lo fue. realmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Ustedes síganse suscribiendo, comenten, denle me gustan, difundan en Republic Podcast y cualquier duda, inquietud, ahí en la cajita de comentarios usted lo deja. Y si quiere más contenido como este o quiere una segunda parte, también lo pueden dejar. Ya ustedes saben. Vamos allá. Chao.